Bien, chicos, excelente. ¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad 4.1, sí, que es la continuación de la última unidad que estuvimos estudiando en la clase presencial que tuvimos el viernes de hace 2 semanas, ¿sí? Vamos a empezar con un breve repaso de los contenidos que estuvimos viendo, que han sido duplicación y replicación, ¿sí? Que son exactamente lo mismo, y el proceso de transcripción para pasar por fin al contenido que tenemos que trabajar hoy, que es el de la traducción, ¿sí? Toda la parte de regulación de la expresión génica. Esto está en el capítulo 7 y 8 del Alberts en las páginas que les pasé por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, me van a ir siguiendo con eso, ¿sí? Este teórico que les voy a presentar ahora es de la doctora Cambiaso, lo modifiqué bastante, le agregué muchas cosas porque como no tienen alguien que les explique presencialmente como lo hacía la doctora en los teóricos, quiero que tengan la mayor cantidad de información y lo más clara posible para que les puedan estudiar solitos en su casa. Bueno, vamos. Esto, como les dije, es un pequeño repaso, ¿sí?, de los contenidos que estuvimos viendo, la clase presencial que tuvimos hace 2 semanas, donde podemos ver en esta figura que está acá, no sé si se nota bien, el cursor es blanco. En esta figura analizamos y repasamos los diferentes grados de compactación del material genético. Recuerdan que el grado menos condensado era el material genético solito, ¿sí? El ADN simple, como una doble cadena y nada más, ¿sí? Si vamos a la reseña acá escrita, tenemos que el ADN contiene la información genética, es decir, aquí abajo, los genes, ¿sí? Esos genes tienen instrucciones que ustedes deben recordar para qué son esas instrucciones. Y ya las vamos a volver a repasar un poquito más adelante. Bien, este ADN simple y lineal que tenemos aquí en la figura en la zona superior no se encuentra prácticamente nunca de esta forma, porque se asocia a complejos proteicos que se llaman octámeros de histonas, ¿sí? Que son estas porcioncitas amarillas en forma de rueda que vemos acá. Si recordamos, este octámero de histonas, como lo dice la palabra, está formado por 8 partecitas de proteínas que se llaman histonas. Repasemos cuáles histonas formaban el octámero. La H2A, H2B, H3 y H4, ¿sí? Para favorecer un mayor grado de compactación, hay otra histona que es la H1, que se localiza en esta zona de acá, ¿sí?, entre medio de estos nucleosomas, ¿sí?, que les vuelvo a repetir, los nucleosomas son el octámero de histonas con el ADN envuelto. La H1 se localiza en estas zonas intermedias que se llaman ADN espaciador, que es el espacio que está comprendido entre una histona y el otro, ¿sí?, entre un octámero de histonas y el otro octámero de histonas, o nucleosoma y nucleosoma. Esa H1 lo que favorece es que este nucleosoma se acople a este y que este se acople a este y así sucesivamente para lograr un mayor grado de empaquetamiento, como lo vemos acá en esta llamada fibra de 30 nanómetros, ¿sí? A su vez, esta fibra de 30 nanómetros se va compactando cada vez más, como lo podemos observar acá, que esta fibra de 30 nanómetros vendría a ser esta porcioncita amarilla que observamos ahí. Y todo esto, ¿sí?, que es una parte del cromosoma, es simplemente esta zona de acá, de todo este enrollo de cromatina y nucleosomas bien compactaditos por la H1 y demás, para lograr el mayor grado de condensación, que es el que tenemos en la parte inferior de la imagen, que es el cromosoma, ¿sí? Si volvemos a la referencia teórica de acá al costado, tenemos que estas instrucciones que vimos hace un momento se transportan dentro de los cromosomas.
¿Pero qué son los cromosomas? ADN más proteínas una vez que lo desglosamos, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo desde el grado menos compactado hacia el más compactado. Ahora, si deseamos ver qué es un cromosoma, podemos ir de abajo para arriba y vamos a ir descubriendo que este cromosoma no es más que ADN compactado sucesivamente en estos rollitos de octámeros, formando los nucleosomas. Bueno, fantástico. A todo esto que los mencionamos hace bastante y los mencionamos reiteradamente, ¿qué son los genes? Piensen un minuto a ver si se acuerdan ustedes en la definición que dimos en la clase. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que tienen la información para producir una proteína o ARN en su defecto. Sí, por ejemplo, los genes que están en el nucleolo, que son para codificar ARN ribosomal. Ya lo vamos a repasar más adelante, pero eso fue tema de la clase anterior, así que hagan memoria, ¿sí? Ojo con decir que un gen es una secuencia de bases nitrogenadas. Recuerden que una base nitrogenada es simplemente una parte de un nucleótido. Y que las bases nitrogenadas no son lo que componen el ADN, sino son los nucleótidos, que es una forma más integral y más compleja de llamar a las subunidades de monómeros que componen el material genético. Bien, estos genes, que son secuencias de nucleótidos que codifican para proteínas, son las unidades básicas de la herencia, que las vamos a analizar más adelante cuando veamos genética, herencia y cáncer. Bien, y entre todo el pool de genes que tenemos en todas las células, ¿cómo hacemos entonces para poder decodificar y utilizar esa información genética? ¿Cómo hacemos para leer ese material genético y que pueda ser utilizado? A partir del dogma central de la biología celular, que ustedes ya lo deben conocer, tenemos como resultado que la información genética fluye de esta forma. Si nos concentramos en este gráfico y pueden observar y seguir el puntero, tenemos que el ADN, ¿sí?, puede realizar diferentes procesos. Uno de los que vimos en la clase pasada fue, fíjense aquí este circulito, la replicación o duplicación, que es lo mismo, desde donde partimos del ADN para poder formar nuevamente ADN. ¿Sí? Chicos, ¿en qué momento del ciclo celular se producía este proceso? En la fase S del ciclo celular. ¿Para qué? Piensen, ¿para qué una célula debería duplicar su material genético? Para poder, posteriormente, en la fase M o etapa M, dividirse en dos células hijas y darles a cada una dotación de genes igualitas y en la misma cantidad. Bien. Ahora sí, seguimos la flecha para abajo, que no tiene absolutamente nada que ver con la flecha azul que estuvimos viendo recién, ¿sí? Si vemos esta flecha roja, a la derecha, observamos que dice transcripción. ¿Recuerdan qué era el proceso de transcripción? Fíjense que tenemos aquí que del ADN se obtiene una molécula de ARN. Vamos a analizar a continuación un repaso de lo que es el proceso de transcripción, para poder finalmente llegar al contenido que es el de esta clase, donde estudiaremos a fondo cómo del ARN logramos la formación de una proteína. Y este proceso, todavía desconocido para nosotros, se denomina traducción. En el caso en que queramos compararlo con un modelito más real, fíjense acá.
tenemos la doble cadena de ADN, ¿sí? Sigan el puntero. Si tomamos como molde una de las cadenitas del ADN, obtenemos una copia fiel de este segmento que va a codificar para una proteína. Por lo tanto, ¿cómo se llama este segmento de nucleótidos del ADN que codifica para una proteína? Se llama gen, ¿sí? Este gen se transcribe y da como resultado una cadena monocatenaria, ¿sí? De otro tipo de ácido nucleico que es parecido al ADN, que se llama ARN mensajero en este caso. Ese gen, cuando es procesado y después leído y decodificado, se traduce en una proteína. Ven aquí, abajo en la parte inferior de esta imagen, tenemos una secuencia de 3 aminoácidos unidos por esto, que es un enlace peptídico, para poder formar finalmente un polipéptido y una proteína. Continuamos. Bien, chicos, vamos a iniciar un breve repaso de lo que es la transcripción, que ya la hemos estudiado, como les dije, en la clase presencial que tuvimos hace 2 semanas. El proceso de transcripción se denomina transcripción porque pasamos de un idioma, ¿sí?, que es de ácidos nucleicos, a otro idioma que es ácidos nucleicos también, pero con una breve diferencia porque es del ADN al ARN, ¿sí? Del ADN al ARN. Es de un idioma a otro bastante parecido, con las breves diferencias de que, ¿cuáles son? ¿Cuál es el azúcar de los nucleótidos del ADN? La desoxirribosa. ¿Y cuáles son, ahora sí, las bases nitrogenadas? Adenina, que se une con timina, citosina, que se une con guanina. Muy bien. Y en el ARN tenemos que el azúcar del nucleótido, ¿cuál es? La ribosa. ¿Y cuáles son sus bases nitrogenadas? La adenina, que no se une con nadie porque recuerden que es monocatenario, ¿sí? La adenina. ¿Timina tenemos acá? No, tenemos uracilo. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Bien, continuemos. Acá tenemos un breve esquema del proceso de transcripción que ustedes lo han representado muy bien en la última actividad que realizamos en la clase presencial. Prestemos atención acá, chicos. ¿Ven la doble cadena de ADN en azul? ¿Sí? En este momento se abre. ¿Quién abre la cadena de ADN? La ARN polimerasa, que está representado en un color verde. La función de esta ARN polimerasa es, y fíjense la referencia que les puse acá abajo, leer en orden el ADN, es decir, de menor a mayor, de 3' a 5'. Por lo tanto, chicos, la cadena nueva, ¿sí?, más vale se va a formar al revés. Si lee de sentido 3 a 5, se forma de 5' a 3'. Entonces, ¿cuál de las dos cadenas, chicos, voy a leer? A ver, veamos aquí. La cadenita superior, esta que tenemos acá en el ADN, empieza con 5'. ¿La ARN polimerasa lee de 5' a 3'? O sea, ¿voy a usar esta cadena aquí superior? No, porque es la cadena que va de 5' a 3'. Y la ARN polimerasa lee de menor a mayor. No lee de 5' a 3'. Lee de menor a mayor. De 3' a 5'. Por lo tanto, la cadena molde va a ser la cadena inferior.
¿sí? Si se fijan en la referencia que tenemos acá, si siguen mi cursor, la cadenita inferior comienza con un 3'. Esta cadena sí puede ser leída por la ARN polimerasa. Para catalizar el agregado de ribonucleótidos que sean complementarios a la cadena de ADN molde, con la diferencia de que en vez de colocar timina en asociación con la adenina, se coloca uracilo, ¿sí? El resto es bastante parecido al proceso de duplicación. Muy bien, una vez terminado de formar este transcripto primario, se disocia todo el complejo, ¿sí? Y obtenemos una cadenita monocatenaria de ARN mensajero, que es una copia fiel de la cadena molde de ADN, es decir, del gen que está expresado en el ADN. ¿Cuántas enzimas, chicos, que lo dijimos 20 millones de veces, participan en la transcripción? Correcto, una sola, la ARN polimerasa. No participan más enzimas en el proceso de transcripción. Sí en el proceso de duplicación o replicación, pero en la transcripción es solamente una, la ARN polimerasa. ¿Y cuántos tipos de ARN se producen y para qué? Eso también lo hemos repasado, chicos, ¿eh? El ARN mensajero, que es el que estuvimos observando recién, que se obtiene como resultado de la copia fiel de este gen que va a ser traducido, contiene la información procedente del ADN para poder formar proteínas. Los ARN ribosomales, ¿sí?, forman parte de la estructura del ribosoma. ¿Y qué es el ribosoma? Es el lugar físico donde se realiza el proceso de traducción. Después tenemos los ARN de transferencia, que son utilizados en la traducción como si fueran adaptadores, ¿sí? Moléculas adaptadoras entre el ARN mensajero, que contiene, no se olviden, la copia fiel del gen, y los aminoácidos que van a formar la proteína en una última instancia. También tenemos, chicos, que no sé si hemos hablado de eso o no la clase pasada, no me acuerdo, ARN pequeños, que son utilizados en múltiples procesos por las células. Por ejemplo, un proceso conocido, que sí hemos evaluado, es el corte y empalme del transcripto primario. Que no se olviden que el transcripto primario es el ARN mensajero recién cocinado, digamos, sin madurar. Los ARN pequeños se utilizan para el corte y empalme, también para el transporte de proteínas hacia el retículo endoplasmático rugoso, y para otros múltiples procesos celulares que los vamos a ir viendo a medida que avance la materia. Vamos a analizar este ARN mensajero. Si bien recuerdan, está formado por la secuencia de genes, ¿sí? Siéntenme. Secuencia de nucleótidos, o sea, del gen, que es esta porcioncita de color celeste y azul, que está formada por secuencias codificantes, que se llaman exones, que en este caso está representada por una zona más oscura, y secuencias no codificantes llamadas intrones. ¿No codificantes para qué, chicos? Que no codifican para un aminoácido, o por lo menos para un aminoácido que no sea útil para la formación de esta proteína, ¿sí? Esas secuencias no codificantes o intrones deben ser eliminadas. Ya vamos a ver por qué proceso. A través del corte de intrones y el empalme de los exones, que si bien recuerdan, las moléculas que favorecen este proceso son los ARN pequeños, ¿sí?, utilizados en el corte y empalme del transcripto primario. Entonces, el primer proceso que realiza este ARN mensajero recién salido del horno para poder estar maduro es el corte de los intrones, que son la zona celeste clara, y el empalme de los exones.
Otro proceso madurativo que también sufre esta cadena de ARN mensajero para poder estar listo para salir del citoplasma y ser traducido es el agregado en el extremo 5' de un casquete 7-metilcoadenosina o casquete, ¿sí? 5'. También pueden mencionarlo así. Entonces, el agregado de un casquete en el extremo 5' y en el otro extremo, ¿qué se le coloca? Una colita de muchas adeninas, ¿sí? Poliadenilación en el extremo 3' o cola poli A. Entonces, los dos procesos de maduración que debe sufrir el ARN mensajero para poder salir al citoplasma y estar maduro son el corte de los intrones y eliminación de esos intrones y el empalme de los exones, que son las secuencias que van a codificar por fin un aminoácido. Y el agregado del casquete 5' en el extremo 5' y de la cola poli A en el extremo 3'. Esto, chicos, que acaba de aparecer en pantalla es muy importante. Son las funciones del agregado del casquete y de la cola poli A. Estos componentes le permiten ser exportados al citoplasma y atravesar el complejo del poro, ¿sí? Una vez ubicados en el citoplasma, este ARN mensajero tiene estabilidad, protección para que no sea degradado y también es identificado por los ribosomas para poder iniciar el proceso de traducción. Tanto las funciones de exportación como de estabilidad, protección e identificación son otorgadas por el casquete 5' y la cola poli A. No se olviden de eso. Durante el traslado de ese ARN mensajero hacia el citoplasma, debe ser acompañado por, si siguen mi cursor lo van a ver, estos factores de exportación nuclear. Chicos, no es fácil el ingreso y el egreso al núcleo. Todo está perfectamente regulado y controlado por, sería como la policía del núcleo, ¿sí? Que son estas proteínas que ustedes ven acá, hay complejos proteicos que se llaman complejo del poro nuclear. ¿Sí? Que es mucho más, por supuesto, complejo de lo que se ve en la imagen. Y que para que sea permitida la salida de este ARN mensajero hacia el citoplasma, les vuelvo a reiterar, debe ser acompañado por factores de exportación nuclear, ¿sí? Una vez que estos complejos están ensamblados, le permiten, ahora sí, la salida al ARN mensajero hacia el citosol o citoplasma. Y este ARN mensajero con su casquete 5', que está en naranja, y la cola poli A, que está en verde, pueden ser reconocidos finalmente por los ribosomas para iniciar el proceso de traducción. ¿Cómo se forman, chicos, los ARN ribosomales? ¿Se acuerdan que en estos momentos nosotros nos remitíamos imaginariamente al nucleolo, ¿sí? Que es la fábrica de ARN ribosomal en el interior del núcleo? Estas figuras que ustedes ven acá son unas microfotografías. Chicos, esto no es una célula, ¿sí? Esto es el núcleo de una célula. La célula es todo esto que está afuera. Lo que ustedes ven en esta imagen es el núcleo, la envoltura nuclear y el núcleo en su conjunto. ¿Qué será entonces esta zona más compacta en el interior del núcleo? Como lo dice la imagen, es el nucleolo, que lo tenemos con un mayor aumento en la imagen a su derecha, ¿sí? Este nucleolo, ¿qué es? ¿Qué contiene el nucleolo, chicos? Contiene las instrucciones para producir ARN ribosomal.
Recuerden que en la clase pasada les dije que esta zona del nucleolo no es que es como un orgánulo especial ni nada de eso, sino que son diferentes regiones de todos los grupos de cromosomas que hay y que contienen información para producir ARN ribosomal. Es como una compactación de todas las zonas de los ribosomas, de todas las zonas de los cromosomas que contienen información para producir ARN ribosomal. El nucleolo es una compactación del material genético y de los genes que se encuentran en los cromosomas, en todos los cromosomas, que codifican para ARN ribosomal. Entonces, la ARN polimerasa, cuando tiene que formar ARN ribosomal, no anda leyendo cada pedacito de los genes de todos los cromosomas para recauchutar y reclutar todos los ARN ribosomal, sino que directamente se dirige más estratégicamente a esta zona, ¿sí?, que es el nucleolo, donde está toda la información genética para producir el ARN ribosomal. Lee toda la información genética para producir el ARN ribosomal y obtenemos como resultado, ¿qué cosa? ARN ribosomal que se va a unir a proteínas para poder formar de esta manera las subunidades ribosomales, mayor y menor. Chequemos bien esta imagen, chicos, que también la tienen en la guía de estudios. La zona lila más oscuro vendría a ser, si vemos la referencia, el nucleolo. Estos puntitos de acá son las proteínas que se van a unir al ARN ribosomal recién sintetizado para formar, en este caso, la subunidad mayor, que por supuesto lleva más moléculas de ARN ribosomal y más proteínas que las que necesitan la subunidad menor. ¿Sí? De este lado derecho vemos una sola cadenita de ARN ribosomal unido a una menor cantidad de proteínas, ¿sí?, para obtener la subunidad menor. Esas subunidades menor y mayor se terminan de formar en el interior del núcleo, por supuesto, ¿sí?, y salen ya como subunidad mayor y subunidad menor formaditas al citoplasma por esta zona especial de la envoltura nuclear que se llama complejo de poro. Complejo de poro, complejo de poro. Pero recién el ribosoma, como nosotros lo conocemos y lo vemos en múltiples imágenes, se forma en el citoplasma. Es decir, esas subunidades ribosomales se ensamblan en el citoplasma para poder formar el ribosoma. ¿Y cómo está formado ese ribosoma? Esto, chicos, es fundamental que lo tengan bien claro para poder entender el proceso de traducción que lo vamos a ver a continuación. Así que presten mucha atención. Bueno, el ribosoma formado por la subunidad mayor, que está representada en verde claro, y la subunidad menor en un verde más oscuro. La subunidad mayor ribosomal contiene 3 espacios vacíos. El de la izquierda se llama sitio E, el del medio sitio P y el de la derecha sitio A. E, P y A forman la subunidad mayor. En la subunidad mayor se encuentran 2 espacios que se corresponden con P y con A y un sitio especial donde se va a ensamblar el codón de iniciación del ARN mensajero para poder iniciar la síntesis de la proteína. Veamos ahora en detalle qué ocurre en cada sitio de este ribosoma. Comienzo con el sitio P, chicos. Ya sé que quizás debería arrancar con alguno de los extremos, o el E o el A, pero comienzo con el sitio P porque acá en realidad es donde empieza el proceso de traducción. Lean conmigo. El sitio P, que se llama así porque aquí ocurre el enlace peptídico, es el sitio donde se inserta el primer ARNT cargado con su aminoácido. ¿Sí? Aquí inicia
el proceso de traducción. Y en este sitio, como lo indica su nombre, P de enlace peptídico, es el sitio donde ocurre el enlace o unión peptídica entre los aminoácidos, de los ARNT por supuesto, del sitio P y del sitio A, cuando en un momento posterior, en el sitio A, ingresa otro ARNT. ¿Sí? Entonces el sitio P es fundamental porque aquí se va a insertar el primer ARN de transferencia con su aminoácido. Y aquí va a ser, este sitio va a ser el protagonista donde se va a realizar la unión del aminoácido que carga el ARNT que está aquí puesto con el que se coloca en el sitio A. Continuemos. El sitio A, que se llama así porque es un sitio de acceso para los ARNT que recién ingresan al proceso de traducción, o también se puede llamar sitio A y ustedes pueden hacer analogía a la palabra activación. ¿Por qué? Porque en este sitio se ubican los segundos, terceros y demás ARNT que se vayan agregando, activados o cargados con su aminoácido por una enzima, chicos, que se llama aminoácido ARNT sintetasa. Tiene un nombre largo, tiene un nombre complejo. ¿Se lo van a tener que aprender? Sí, así que más les vale que se lo aprendan, ¿eh? No es tan complejo del todo. Fíjense, tiene 3 palabras. Y cada una es muy importante porque hace referencia a la función de la enzima. Aminoácido hace referencia a aminoácido. ARNT, a la ARN transferencia. Y sintetasa, porque esta enzima cataliza una unión entre el aminoácido y el ARNT, para que éste pueda ser cargado o activado. Voy a volverlo a repetir por si no quedó claro. Este sitio A se llama A porque aquí acceden los ARN de transferencia cargados con su aminoácido. ¿Y quién los cargó, chicos? Una enzima especial que se llama aminoácido ARNT sintetasa. La enzima aminoácido ARNT sintetasa une un aminoácido a la ARNT. Este sitio A puede también ser llamado sitio A por esta enzima. Y el sitio P, si repasamos, se llama sitio P porque aquí se produce un enlace peptídico. Lo que no les mencioné, que también es importante, es la enzima que cataliza ese enlace peptídico entre el aminoácido que va a estar acá en el sitio P y el aminoácido que va a estar acá en el sitio A, cada uno con sus ARNT, por supuesto. La enzima que cataliza este enlace peptídico entre los aminoácidos del sitio P y del sitio A se llama peptidiltransferasa. Si ustedes van buscando asociaciones de nombres para poder acordarse toda esta cantidad enorme de información y palabritas específicas y todo, pueden encontrar que el sitio P de enlace peptídico tiene la acción de la enzima peptidiltransferasa. Todo es con P. Sitio P, enlace peptídico, peptidiltransferasa. En cambio, en el sitio A, chicos, todo es con A. A de acceso para el nuevo RNT. A de activación. ¿Activación por qué? Porque la enzima aminoácido ARNT sintetasa, que empieza con A, activa a la RNT para que pueda acceder a este sitio. Y el sitio E, chicos, que es una pavada, ¿sí? Es el sitio de expulsión o exit, para el que le gusta hablar inglés, donde los ARNT que han ingresado y han cedido sus aminoácidos pueden finalmente ser expulsados. Pueden salir del ribosoma para ser nuevamente cargados y ser reutilizados durante la traducción. Creo que recién dije transcripción. Es traducción, chicos. Bueno, seguimos avanzando.
Por último, la molécula importantísima que no se les puede pasar ni un detalle de su conformación es el ARNT, que si vamos viendo estas imágenes tenemos que tiene una forma de trébol, ¿sí? Con 3 asas, de la cual el asa más importante de todas es el asa inferior, que tiene 3 cuadraditos acá, ¿sí? Esos cuadraditos representan a cada uno de los nucleótidos que forman el ARNT en este sector. Y recibe un nombre muy especial porque este sitio es muy especial. Este sitio se llama anticodón. Anticodón. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque es lo opuesto al codón del ARN mensajero con el cual se va a aparear. Este anticodón es la secuencia completamente opuesta al codón del ARN mensajero al cual se va a aparear. Por eso se llama anticodón. Otra parte muy importante, chicos, del ARNT es esta porción final, porque aquí va a ser cargado el aminoácido. Este RNT sufre procesos también de maduración, como el ARN mensajero. Se le remueven los intrones, se empalman los exones, y en vez de sufrir un agregado de casquete 5' y una cola poli A, se pliega, ¿sí? Y en vez de tener una forma de trébol, adquiere una forma como de L. Si ustedes se imaginan, salir por el complejo del poro con esta forma es bastante incómoda, ¿sí? Por lo tanto, sufre esos plegamientos que le facilitan también el transporte por el complejo del poro. Todo este complejo ensamblado es favorecido gracias a la unión por los puentes de hidrógeno y los puentes disulfuro. Bueno, chicuelos, esperen que me faltó algo. En vez de tener el agregado del casquete 5' y de la cola poli A, como dijimos recién, también sufre un proceso más de maduración, que es la activación, que ya le dije 500 veces, una diapositiva atrás, que es el agregado del aminoácido por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. ¿Se me aprenden ese nombre, eh? Bueno, chicos, y comenzamos ahora sí con la clase de hoy a fondo, que es el proceso de traducción, que no es muy complejo, pero tiene muchos detalles que no pueden ustedes perder de vista, así que presten mucha atención. Estos ARN, tanto el mensajero, como el de transferencia, como el ribosomal que forman los ribosomas, participan en un proceso denominado traducción para favorecer a la formación de una proteína. ¿Por qué se llama traducción, chicos, y no transcripción? Porque, ojo, ya no estamos hablando el mismo idioma. Ya no hablamos de ácidos nucleicos a ácidos nucleicos. Ahora tenemos que pasar de los ácidos nucleicos a las proteínas, que son dos idiomas, dos lenguajes completamente diferentes. Por eso ya no es transcribir meramente, sino que es traducir. Es todo un trabajo extra que vamos a ver un poquito más adelante, que va a llevar un montón de moléculas nuevas, ¿sí? Que son los aminoácidos. Bueno, pequeños, volviendo al dogma central de la biología celular, para que nos ubiquemos en todo este proceso, vamos a estar analizando este último tramo a partir de ahora, ¿sí? El tramito de la flechita marrón, que es el proceso de traducción. Si lo vemos analógicamente, en esta imagen del ARN mensajero lineal, tenemos que, luego de ser leído y codificado, se traduce a otro idioma que es el de los aminoácidos. Metionina, lisina, fenilalanina,
que van a formar un polipéptido y una proteína más adelante cuando estén enlazados con otros aminoácidos más. Este proceso de traducción, chicos, tiene varias etapas, 3 en realidad. La primera es llamada iniciación. Voy a ir siguiendo las imágenes yo en secuencia, así que vayan acompañándome con el cursor, por favor. Observen mi cursor. En este sitio tenemos a la subunidad menor del ribosoma acoplada con el primer ARNT, cargado con el aminoácido metionina. ¿Qué es esto, chicos, acá que dice GTP? Es energía, ¿sí? Es una moneda energética que también utiliza la célula, parecida al ATP. ¿Por qué? Porque nada es gratis acá, corazones. Aquí también se gasta energía para poder cortar ese enlace y transferirlo en una unión peptídica a otro aminoácido. Bien, continuemos. Tenemos la subunidad menor, el ARN de transferencia cargado con su aminoácido. ¿Quién cargó a este aminoácido? ¿Quién hizo posible este enlace entre el ARNT y el aminoácido? ¿Cómo se llamaba la enzima que catalizaba la unión entre el ARNT y su aminoácido? Aminoacil ARNT sintetasa. Bien, este complejo, chicos, se va a enlazar, ¿sí?, con el ARN mensajero, que está expuesto en color celeste, a partir de su extremo 5', ¿sí?, es decir, del extremo donde está ubicado el casquete. ¿Lo ven? Este complejo de iniciación se enlaza con el ARN mensajero. Todas estas cositas marrones que ustedes ven, chicos, acá, estos grafiquitos, son factores de iniciación que también son necesarios, ¿sí? No hace falta que ustedes se los estudien. Con que sepan que el complejo de iniciación está formado por la subunidad menor, el primer ARNT cargado y el ARN mensajero, es suficiente. Bien, ¿qué pasa aquí, chicos? A través del gasto de energía, esta subunidad menor con su ARNT cargado se desplaza por el ARN mensajero hasta encontrar el codón de iniciación AUG. ¿A dónde están los codones? Los codones están en el ARN mensajero. ¿A dónde está el anticodón, que se va a parear con el codón del ARN mensajero? El anticodón, que se va a parear con el codón del ARN mensajero, está en el ARN de transferencia, ¿sí?, en el asa inferior del ARN de transferencia. Este anticodón, entonces, se va a parear con el codón de iniciación AUG del ARN mensajero. Una vez que todo este complejo de iniciación encuentra en ese codón de iniciación, permiten que la subunidad mayor del ribosoma se acople. Y ahora sí, chicos, estamos listos para empezar la traducción. ¿Qué necesitamos que ocurra acá? Que se agregue otro ARN de transferencia en el sitio A. ¿Lo ven aquí? Tenemos un ARN de transferencia nuevo cargado con su aminoácido, que no importa cuál es, chicos, ¿sí? Tenemos el ARN de transferencia cargado, su anticodón, que se une y aparea con el codón del ARN mensajero, ¿sí? ¿Y qué sucede ahora? Dos cosas. Primero, en el sitio P, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las funciones principales de este sitio es ser
el portador de estas enzimas peptidiltransferasa que van a favorecer el enlace entre los aminoácidos. Fíjense acá abajo, metionina enlazada con el segundo aminoácido. En la imagen superior tenemos que todavía no se ha formado el enlace peptídico, pero la peptidiltransferasa que trabaja en el sitio P corta el enlace de la metionina con su ARN de transferencia y une metionina con aminoácido, es decir, aminoácido con aminoácido, por medio de una unión peptídica, por supuesto. ¿Cómo se llama la enzima que une aminoácido con aminoácido en el sitio P? Peptidiltransferasa. Ese es uno de los procesos que ocurre. El otro, ¿sí?, es el movimiento hacia el extremo 3' de la subunidad mayor. Por lo tanto, chicos, el ARN de transferencia que antes estaba en el sitio P, ahora forma parte del sitio E. ¿Y para qué servía el sitio E? Para expulsar este RNT, que en realidad ya no nos sirve, chicos, porque ya dejó su aminoácido, ya nos dejó la metionina, ya cumplió su función de adaptador. Ahora este RNT que va a ser expulsado está libre para ser nuevamente cargado, por ejemplo, como este RNT, por la aminoacil ARNT sintetasa con un nuevo aminoácido y seguir participando en el proceso de traducción. ¿Queda clarísimo? El aminoácido intermedio. El ARN de transferencia celestito, que contenía el segundo aminoácido, ya no está en el sitio A. Ahora forma parte del sitio P, gracias a que la subunidad mayor del ribosoma se corrió hacia el extremo 3'. Y ha quedado libre, si ustedes se fijan, el sitio A. ¿Por qué? Porque así puede acceder otro ARNT cargado con su aminoácido por la enzima aminoacil ARNT sintetasa y continuar de esta forma el proceso de traducción. Pasamos a la siguiente etapa, que no es más, chicos, que una repetición de esto, ¿sí? Acá con los sucesivos clics que yo fui haciendo se fueron agregando referencias que se las voy a leer a continuación, que no se las quise poner todas juntas para que no se confundieran. Aquí tenemos el segundo ARNT cargado por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Y en esta imagen inferior, con la flecha roja, les he marcado la primera unión peptídica catalizada por la enzima peptidiltransferasa. Ahora sí han quedado completas las imágenes, ¿sí?, y con el desplazamiento de la subunidad mayor del ribosoma para que las puedan estudiar. Como dije hace un momento, pasamos a la siguiente etapa, que es la elongación. Chicos, que esto en realidad no es más que la repetición de este último tramito de la iniciación, donde en el sitio A se ubica un nuevo ARNT con su aminoácido y ocurre el paso siguiente, que ya saben ustedes que involucra dos procesos. El primero, el corte de la unión entre la ARNT y el aminoácido número 3 para que este aminoácido número 3 pueda unirse al aminoácido 4. Y el otro proceso, el desplazamiento de la subunidad mayor ribosomal hacia el extremo 3', para dejar libre el sitio A, para que después pueda venir otro aminoácido con su ARNT para parearse con el codón del ARN mensajero y continuar la formación de los enlaces peptídicos. Fíjense aquí en el paso 4 tenemos un aminoácido, dos aminoácidos, 3, 4 y hay un quinto, ¿sí? Voy agregando las referencias. Quinto ARNT, que nos permite el agregado de este ARNT con su aminoácido que en el sitio P se activen las enzimas peptidiltransferasa para poder romper la unión entre la ARNT y el aminoácido 4
y favorecer esa unión entre el aminoácido 4 y el aminoácido número 5. Nuevamente la subunidad mayor se desplaza hacia el extremo 3' y así sucesivamente. Estos pasos, chicos, se repiten una y otra vez. Tienen acá la imagen completa para poder estudiarla. Para finalizar, chicos, la tercera etapa, como lo dice su nombre, valga la redundancia, es la finalización o terminación. ¿Qué tiene de particular este momento? Que en el sitio A de la subunidad mayor ribosomal no se va a unir un nuevo ARNT cargado con su aminoácido, porque si no la síntesis continuaría. Una vez que llegamos a un codón de terminación, que no es necesario que se aprendan cuáles son, ¿sí? Una vez que llegamos a un codón de terminación, se unen los llamados factores de liberación al sitio A de la subunidad mayor del ribosoma. ¿Qué pasa cuando se unen los factores de liberación al sitio A de la subunidad mayor del ribosoma? Se disocia, chicos, todo el complejo y se libera la proteína ya formada. Esta proteína, como habrán podido estudiar en uno de los primeros prácticos, tiene diferentes grados de desarrollo de esta estructura, pasando por una estructura primaria, una estructura secundaria, terciaria y a veces cuaternaria, ¿sí? Que eso lo vamos a ver con bastante detalle cuando estudiemos sistema de endomembranas y veamos la repartija de estas proteínas y el tratamiento que se les hace. Bueno, chicos, hemos terminado el proceso de traducción. Queda clarísimo, entonces tiene 3 etapas: la iniciación, la elongación y la finalización. Lo que yo les quiero mostrar ahora con sumo detenimiento es una imagen que resume todo lo que hemos visto en uno solo. No se asusten, tiene mucha información junta, pero la vamos a analizar de forma desglosada. Ya los veo en sus casas, chicos, entrando en crisis y golpeándose la cabeza contra la notebook. Tranquilos. En rojo tenemos la doble cadena de ADN, ¿sí? Dios mío, todo está azul acá. En un azul Francia tenemos la nueva cadena de, ¿qué dice acá? ARN mensajero, que está siendo formada por, en amarillito, la ARN polimerasa. ¿Cómo? Con el agregado de ribonucleótidos, que están en azul, obviamente, por eso la hebra de ARN mensajero es azul. ¿Cómo se llama este proceso? Donde la ARN polimerasa va agregando y catalizando la unión de ribonucleótidos apareados a la cadena molde de ADN que lee en sentido 3', 5' y forma al revés, es decir, en sentido 5', 3', se llama transcripción porque se pasa de un idioma de ADN en rojo a otro idioma parecido a ARN en color azul. Francia. ¿Está claro? Azul eléctrico es. Bueno, una vez que este ARN mensajero está completamente sintetizado, ¿puede salir al citoplasma, tal y como lo vemos aquí? No. Le falta madurar. Y el proceso de maduración constaba de 2 procesos a su vez. Repásenlos mentalmente, les dejo unos segundos. ¿Cuáles son los procesos de maduración del ARN mensajero? Los procesos de maduración del ARN mensajero son el corte y empalme. En una primera instancia se cortan y eliminan los intrones y se empalman los exones, que son las secuencias codificantes
¿Codificantes de qué? De aminoácidos para formar la proteína. Y el otro proceso es el agregado del casquete en el extremo 5' y el agregado de la cola poli A en el extremo 3'. Ahora, ¿puede salir hacia el citoplasma? La respuesta es no, todavía no, porque no se le han acoplado los factores de exportación. Una vez que se le hayan acoplado los factores de exportación, ahora sí el complejo del poro lo reconoce y lo deja pasar hacia el citoplasma. ¿Y cómo es reconocido por el ribosoma en el citoplasma? ¿Cómo es que este ARN mensajero no es degradado? ¿Cómo es que puede permanecer en el citoplasma, que es un medio tan diferente al del núcleo? Gracias a la estabilidad, el reconocimiento y la protección que le brindan la cola poli A y el extremo del casquete 5'. Chicos, eso es importante. Veamos qué otra cosa tenemos también en la imagen. Ya seguimos hablando del ARN mensajero, ¿sí? Volvamos al núcleo. ¿Qué tenemos de este lado? Miremos esta flecha. Dice ARN ribosomal. Por lo tanto, podemos acá diferir que esta zona debe haber sido una parte del nucleolo. Pero ¿cómo sabe eso la profe? Y porque en el nucleolo están las secuencias de ADN que codifican para ARN ribosomal. No se olviden que el proceso de formación de las subunidades, chicos, ocurre adentro del núcleo, ¿sí? Pero el ensamblado de las subunidades menor y mayor ocurre en el citoplasma. Y la última flecha que tenemos que sale del ADN, ¿sí? En esta porción, es la que codifica para el ARN de transferencia. ¿Ven cómo ya está plegado? Pero este ARN de transferencia, que también sufrió por procesos de corte y empalme y plegamiento, ¿ya está maduro del todo? ¿Ya puede cumplir su función? No, porque le falta el agregado de su aminoácido. ¿Cómo se llama la enzima que cataliza la unión entre el aminoácido y el ARNT? Aminoacil ARNT sintetasa. Ahora sí, chicos, tenemos los tres tipos de ARN participando en el proceso de traducción, que es el que está bien grandote acá abajo. Analicemos cuáles son sus componentes. En azul, el ARN mensajero. En un azul más oscuro, azul marino, tenemos los ARN de transferencia. En rosa tenemos los aminoácidos que se van uniendo y enlazando para formar esta larga cadena de aminoácidos unida por enlaces peptídicos que se llama cadena de polipéptidos o el inicio de la proteína. ¿Está clarísimo? ¿Por qué acá hay dos ARNT? ¿Qué pasó con el tercer espacio acá? Les cuento, chicos, que de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a la longevidad de la bibliografía, ustedes pueden encontrar que el ribosoma y la subunidad mayor ribosomal está formada por 2 o por 3 espacios, ¿sí? Actualmente se concibe, y en especial en la bibliografía que utilizamos nosotros, que los sitios que conforman la subunidad mayor del ribosoma son 3 en su totalidad, ¿sí? El sitio E, el sitio P y el sitio A. Es decir, que esta imagen está incompleta, ¿sí? En esta porción. El resto, la verdad que está bastante bien. Yo le agregaría que las subunidades acá del ribosoma se forman en el núcleo, pero el resto está bastante bien. Bueno, miremos este detalle acá de estos 3 pupitos en el ARN mensajero. ¿Qué son estos 3 pupitos? Son 3, ¿qué? No los quiero escuchar decir en sus casas que estos son 3 bases nitrogenadas, chicos, ¿eh? Estas no son 3 bases nitrogenadas, estos son 3 nucleótidos. 3 ribonucleótidos que conforman la longitud del ARN mensajero. No son bases nitrogenadas porque acuérdense que las bases nitrogenadas eran solamente una parte del nucleótido. Es decir,
que no son un codón. Los codones se forman por los nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos forman un codón? 1, 2, 3. 3 de estos nucleótidos, ribonucleótidos, no bases nitrogenadas, nucleótidos chicos, 3 de estos nucleótidos forman el codón. ¿Para qué sirve un codón? A ver, nos desplacemos un poquito. Para que ese codón sea apareado con estos 3 pupitos que están en color negro, que pertenecen a la RNT, que ¿cómo se llaman? Anticodón. Es decir, los codones del ARN mensajero sirven para que puedan aparearse con el anticodón del ARN de transferencia que trae su aminoácido. Lo que les voy a decir ahora, chicos, es de extrema importancia y es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Presten mucha atención. De hecho, lo van a necesitar para hacer una de las actividades de la clase. Estos aminoácidos, ¿no? Que me voy a ir más arribita y voy a ir acá a la RNT. ¿Me siguen con el cursor, che? Estos aminoácidos acá en rosita, ¿se ponen al voleo en el ARNT? ¿Se acoplan así al azar? O sea, el aminoácido, la ARNT sintetasa, que es la enzima que cataliza esta unión, dice, a ver, vamos a poner este acá y a ver, bueno, agarro uno, lo pongo acá. No, chicos. Los aminoácidos, en rosa, están cargados específicamente en cada ARNT, que tiene específicamente cada anticodón, porque estos aminoácidos son exhaustivamente seleccionados y todo esto está determinado y escrito en el código genético, que ya lo vamos a ver. Están determinados, ¿sí?, específicamente para que este anticodón se pueda aparear con el codón. Y esto es lo importante. Este aminoácido es el que se va a corresponder con el anticodón o con el codón. ¿Con quién se corresponde este aminoácido? Pensemos, chicos. El aminoácido, ¿de quién está formando parte en este momento? De la RNT. ¿Y quién se tiene que aparear entonces para poder complementar este aminoácido? ¿Con quién debe ser complementario? Con el codón del ARN mensajero, ¿sí? No sé si fui muy clara. Voy a explicarlo de otra forma. Los codones del ARN mensajero deben ser leídos, ¿verdad?, por estos ARNT. Pero, ¿para qué traen el aminoácido? ¿O en base a quién traen el aminoácido? ¿En base al anticodón o en base al codón? ¿Quién tiene que ser leído, chicos? ¿El codón o el anticodón? El codón, chicos, porque no se olviden de que el codón está en el ARN mensajero y el que lleva la información genética, es decir, la copia fiel del gen, que era un gen, una secuencia de nucleótidos decodificada por una proteína. El que lleva el gen, o sea, la papa de la papa, es el ARN mensajero, ¿eh? El ARNT es meramente una molécula adaptadora. Entonces, este aminoácido, y ya los dejo de molestar con esto, este aminoácido, ¿en base a quién está colocado muy específicamente en este sitio? ¿En base al anticodón o en base al codón que tiene que ser leído? En base al codón, chicos, ¿sí? Cada aminoácido que es cargado a su ARNT, que ya sé que tiene un anticodón, pero ya vamos a hablar de eso. Cada aminoácido que es cargado a su ARNT es muy específico para ser justo el aminoácido que debe ir correspondido con el codón que va a ser leído en el ARN mensajero.
¿Y qué función cumple el anticodón en todo esto? ¿Para qué entonces agregamos el aminoácido y para qué les mencioné tanto el anticodón y todo? Porque el anticodón es la porción adaptadora de la molécula de ARNT que va a leer al codón. O sea, sin el anticodón, chicos, no se podría producir la selección del aminoácido para este codón. El anticodón cumple una función muy importante. Pero no es nada más, chicuelos, que la de adaptación, ¿eh? El aminoácido no se escoge en base al anticodón. El aminoácido se escoge en base al codón que va a ser leído y apareado por el anticodón que está en el ARN de transferencia. Espero haber sido clara, suerte, los quiero mucho. Pasamos a lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es el código genético entonces? El código genético, paren las antenas y pensemos fríamente. Analicemos esta definición. El código genético es el abecedario que nos va a permitir traducir un idioma a otro idioma. ¿Cuál es uno de los idiomas? El ARN. ¿Cuál es el otro idioma? Completamente diferente, los aminoácidos. Chicos, necesitamos sí o sí de un traductor, ¿eh? Esto es muy complejo. Entonces, el código genético se define como el conjunto de reglas, ¿sí?, que determina cómo se traduce una secuencia de nucleótidos que están en el codón y en los codones del ARN mensajero. Es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Dónde están los aminoácidos? En el ARNT, que después van a ser enlazados entre sí para formar esta larga cadena de polipéptidos. Voy a volver a leer todo esto. El código genético es el abecedario, es el traductor que nos permite traducir de un idioma de ARN a otro completamente diferente, como es el idioma de los aminoácidos y proteínas. El código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce la secuencia de nucleótidos y codones del ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos de una proteína. La información genética, chicos, ¿a dónde está? En el ARN mensajero, ¿sí? La información genética para el ensamblaje de los aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos que en el ARN mensajero se denominan codones. Cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. Cada uno de esos codones que están en el ARN mensajero, que son secuencias de 3 nucleótidos, representa a uno de los 20 aminoácidos. Pero hay una cuestión, chicos, ¿eh? Acá les puse un recordatorio importante, que los codones son secuencias de 3 nucleótidos, no de 3 bases nitrogenadas, ¿eh? Ojo con eso. Les sigo diciendo, hay una cuestión acá. El código genético, y esto es interesantísimo, es universal para todas las especies, chicos. En cualquier especie del mundo, un codón es específico para un aminoácido, o un grupo de codones específicos para un aminoácido. Hablemos del perro, del gato, de una bacteria, de quien fuera o de lo que fuera. El código genético siempre se refiere los mismos codones con los mismos aminoácidos. Y la otra cuestión es que es redundante. También lo pueden encontrar a esto de redundante como degenerado. Yo prefiero decir redundante, me parece más representativo. ¿Por qué es redundante, chicos? Porque miren, no se asusten con esto, ¿sí? Ven acá estas
3 letras que ¿qué son? Codones, ¿verdad? ¿Y qué es un codón? O sea, ¿qué es esto? Una secuencia de 3 ¿qué? Ni se les ocurra decir que son 3 bases nitrogenadas, ¿eh? Recuerden que les puse acá abajo, los codones son secuencia de 3 nucleótidos, no de 3 bases nitrogenadas. Entonces, esta secuencia de 3 nucleótidos, que tenemos 1, 2, 3, 4 acá. Fíjense, 2 codifican para la leucina. De acá abajo, miren chicos, todos estos codones también codifican para el aminoácido leucina. A ver, vamos más abajo. 1, 2, 3 codones codifican para la isoleucina. ¿Hace falta, profe, aprenderme de los nombres de los aminoácidos? No, chicos, no hace falta. Eso tampoco se lo van a tener que estudiar, ¿sí? Pero lo pueden tener en el examen, que de hecho se los vamos a dar nosotros, para que ustedes sepan leer el código genético. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es redundante? Porque muchos codones codifican para un solo aminoácido. Por ejemplo, todos estos que están acá codifican para el aminoácido leucina. Vamos a aprender a leer este código genético. En esta fila de acá, en realidad es una columna, en esta columna de acá tenemos, fíjense, las primeras letras de los codones. En esta de aquí tenemos las segundas letras y en esta de aquí las terceras letras. Primera letra, uracilo. Segunda letra, uracilo. ¿Sí? Aquí tenemos este codón. ¿Sí? Y en esta columnita de acá, de al lado de los codones, están codificados los aminoácidos. Y aquí el doble idioma. A su izquierda tenemos el idioma de los codones. ¿Y los codones qué son? ¿Qué macromoléculas son? ¿O a qué macromolécula pertenecen los codones? A los ácidos nucleicos, al ARN. Y a su derecha, ¿qué macromoléculas tenemos? Estos son aminoácidos. Tenemos las macromoléculas de los aminoácidos. Nuestro traductor, que es el código genético, que es todo esto, nos permite traducir este codón, este ácido nucleico, al idioma proteína, que es este aminoácido. Entonces, un codón de 3 uracilos corresponde a una fenilalanina en el idioma aminoácido. ¿Sí? A ver, elijamos otro. Este codón, de aquí sigan mi cursor, adenina, adenina, uracilo, codifica para una... Ay, creo que esto es ácido... Bueno, no me acuerdo cuál es este aminoácido justamente que elegí. No es aspartamo. Bueno, entonces, este codón va a codificar para este aminoácido que está aquí. Esta es nuestra traducción. De esto se trata la vida, chicos, cuando nosotros decimos y nos referimos al dogma de la biología celular, este dogma central que ha costado muchísimos años desarrollar, fue resumido en este cuadrito. ¿Sí? Todo toma sentido cuando vemos este cuadro. ¿Para qué es todo nuestro ADN? ¿De qué se trata toda la expresión o cómo es el proceso de la expresión del material genético? Está resumido en este cuadro. ¿Sí? Este es el código genético que tanto ha costado descifrarle a nuestros científicos. Muy bien, chicos. Pero ahora, ¿cómo hace una célula para escoger de todo el pool de genes que tiene? ¿Cuáles se van a expresar como proteínas? O sea, ¿se traducen todos los genes en todas las células? De esto hablamos la clase pasada también. No todos los genes se van a expresar en todas las células. ¿Cómo pasa esto, chicos? ¿Cómo es posible? A través de la regulación de la expresión génica. Y acá me remito a una bella imagen que tienen ustedes en su guía de estudios, donde tenemos de un lado para arriba el núcleo que está ahí en chiquitito escrito. Si siguen mi cursor lo van a ver.
Esto está repartido a la mitad y dividido por... ¿Qué son estas líneas acá? No los quiero escuchar decir membrana nuclear. Recuerden que no hay una sola membrana nuclear. Recuerden que es doble. Recuerden que hay un espacio intermembrana. Recuerden que está interrumpida por unos complejos proteicos muy específicos y muy complejos que se llaman complejo del poro. ¿Sí? De un lado el núcleo en la parte superior y del otro lado, en la parte inferior, el citoplasma. Todo esto que ustedes ven acá, chicos, esta filita de contenido, de información, son todos los niveles donde puede ser regulada la expresión génica. Nosotros vimos uno muy importante la clase pasada, que también les hice referencia en una de las primeras imágenes. En el punto número 1, fíjense, remodelado de la cromatina. ¿Para qué sirve el remodelado de la cromatina? ¿Qué vemos acá? La hebra de ADN enrollada en el octámero de histonas formando un nucleosoma, ¿sí? Nucleosoma, 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 que se ha abierto. ¿Cómo puede ser que esto haya sido leído? ¿Cómo puede ser esto del remodelado de la cromatina? ¿Para qué sirve el remodelado de la cromatina? Para dejar empaquetadas y muy empaquetadas todas aquellas regiones de los genes y de los cromosomas que no los vamos a necesitar, chicos. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese grado de empaquetamiento que me impide a mí y a la polimerasa, ARN polimerasa, leer ese gen? ¿Cómo se llama ese grado de empaquetamiento de la cromatina que no permite que sea leída? No me digan cromosoma, por favor, chicos. Recuerden que el cromosoma solamente se forma como tal, se hiper mega compacta la cromatina cuando la célula se va a dividir. ¿Sí? Acá no estamos hablando sobre eso. Estamos hablando en unos grados de compactación más sencillos. ¿Cómo se llama el grado de compactación de la cromatina que le impide a la ARN polimerasa que la lea? Su nombre es heterocromatina. La heterocromatina es un grado de compactación bastante compacto, vale la redundancia, bastante condensado de la cromatina, ¿sí? Donde la célula empaqueta genes que no va a leer. ¿Se acuerdan que yo agarré la Alberts e hice como si abrochara unidades que ustedes no deberían estudiar? Esas unidades que van a estar abrochadas serían análogamente la heterocromatina. ¿Para qué se las abrocho? Para que no las abran, chicos, para que no se tengan que gastar en pasar hoja por hoja y decir, ah, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no era, esto no era, esto no me sirve, no lo tengo que leer. Directamente lo abrochemos, lo condensemos, lo compactemos. Para eso la célula tiene una estrategia que es comprimir genes que no va a necesitar leer en forma de heterocromatina. Gracias a la histona 1 que va permitiendo ese superenrollamiento de los nucleosomas, ¿sí? Para ser más compactos. Ahora, hay otra estructura, ¿sí? Otro grado de menor complejidad de compactación de la cromatina, donde está menos condensada. No está tan apretada, por lo tanto, puede ser leída por la ARN polimerasa para formar ARN mensajero que después participa en el proceso de traducción. ¿Cómo se llama ese grado de empaquetamiento de la cromatina que le permite a la ARN polimerasa ser leída? Su nombre es eucromatina. Y la célula y el núcleo empaqueta esa eucromatina, ¿sí? En esa eucromatina empaqueta genes que le sirven, ¿sí? Que los va a necesitar en algún momento pronto. Bien, ese es el primer nivel de regulación de la expresión génica y es sumamente importante. Es el primero.
El segundo nivel de regulación de la expresión génica es el control transcripcional, donde, por supuesto, la ARN polimerasa, complejos proteicos, van controlando que la transcripción se realice de forma adecuada, que todos los ribonucleótidos estén correctamente apareados y sean correctamente elegidos en base a la cadena molde de ADN. El tercer paso es el control de procesamiento del ARN mensajero. En este tercer paso se controla la maduración del ARN mensajero. ¿Está bien empalmado? ¿Han sido bien cortados los intrones? ¿Qué intrones tengo que sacar y qué intrones voy a dejar en forma de exones? Y acá hay algo importante en lo que nos detuvimos, la clase presencial que tuvimos, ¿sí? ¿Qué es el del corte y empalme alternativo? En un gen, ¿ya están preestablecidos cuáles van a ser los intrones y cuáles van a ser los exones? No, chicos, porque un gen tiene múltiples intrones y múltiples exones. Y a veces, para determinadas proteínas, algunos exones pueden funcionar como intrones y viceversa. ¿Qué estoy tratando de decirles con todo este bolonqui? Que un ARN mensajero puede codificar para muchas proteínas de acuerdo a qué codones elimine y a qué codones deje. Por lo tanto, para una proteína determinada, formada a partir de un gen, yo puedo haber, no sé, por ejemplo, que el ARN mensajero tenga 32 codones. Para una proteína yo puedo haber sacado el codón 1, el 4, el 25 y el 30. Para mí, esos codones que yo saco son intrones. No me sirven, no me van a codificar para aminoácidos que a mí me interesen para formar esa proteína. Entonces los elimino. Y todo el resto de los codones son exones, porque sí son importantes, sí me van a codificar para aminoácidos. Pero ahora, ese mismo ARN mensajero que salió del gen, ¿sí? Que es la copia fiel de ese gen, también puede formar otras proteínas. Por ejemplo, una proteína B. Ese ARN mensajero que dijimos que tenía 32 codones, ahora yo lo voy a cortar y empalmar de forma diferente. Para formar la proteína P, voy a necesitar, por ejemplo, cortar el codón 3, el 7, el 14, el 20 y el 25. Entonces, para esa proteína que yo tengo que formar, los codones que les mencioné, que no codifican aminoácidos, van a ser intrones. Y el resto de los codones van a ser exones y van a ser empalmados, ¿sí? Entonces, ¿qué es un intrón? ¿O cuáles son los intrones y cuáles son los exones? Es bastante relativo, chicos. No hay intrones y exones preestablecidos dentro de un gen, porque sí, digamos, y al azar. Cada intrón y cada exón se selecciona exhaustivamente en el control de procesamiento de acuerdo a qué proteína quiero formar yo, ¿sí? Para una proteína, un codón puede ser un exón y para otra proteína, ese mismo codón puede ser un intrón. Espero haber sido clara. Continuamos. El cuarto nivel de regulación de la expresión génica es el control de transporte. Aquí, ¿qué se controla? Y que esté correctamente maduro el ARN mensajero y que esté acompañado, por supuesto, del factor de exportación, porque de lo contrario no puede salir. Una vez que esté en el citoplasma, del lado inferior, fuera del núcleo, una vez que atravesó la envoltura nuclear, tenemos el ARN mensajero, ¿verdad? En el citoplasma. Y el quinto control es el de la estabilidad del ARN mensajero. ¿Quién le otorgaba estabilidad al ARN mensajero? La cola poli A y el cajete 5', chicos, le otorgan estabilidad, protección y reconocimiento. No se olviden de eso. Se controlan que estén correctamente colocados y que estén íntegros. De lo contrario, ¿qué pasa? El ARN mensajero se degrada. Si atraviesa con éxito el quinto control, pasamos al sexto. ¿Cuál es el sexto control?
el de la traducción de la síntesis proteica a medida que se va realizando. ¿Qué podemos llegar a controlar acá, chicos? Un montón de cosas. Por ejemplo, que la RNT que se haya apareado con el codón del ARN mensajero sea el correcto, que el aminoácido que lleve ese ARN de transferencia sea el correcto para ese codón, que estén correctamente realizados los enlaces peptídicos, que estén en orden y demás. Y el último de todos los niveles de regulación de la expresión génica es el control posttraduccional. Una vez que la proteína ya ha sido formada, se evalúan los plegamientos, la secuencia lineal de aminoácidos y la función que desempeña, para ver que esté todo en orden. Miren, chicos, todo lo que debe atravesar, ¿sí?, una secuencia de ARN mensajeros y de proteínas para poder llegar finalmente a ser una proteína funcional. Bueno, y esto también va a ser muy importante a la hora de resolver la actividad de clases. No todos los grupos de células expresan los mismos genes. Por lo tanto, no todos los grupos de células producen los mismos tipos de proteínas. ¿Sí? Diferentes tipos celulares producen distintos tipos de proteínas. Pero ojo, hay proteínas constitutivas que están en todas las células porque son imprescindibles. Por ejemplo, todas las células forman proteínas, chicos, en mayor o menor medida. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos ARN polimerasas. Todas las células, chicos. Todas las células necesitamos enzimas de reparación del ADN para evitar mutaciones. Todas las células tienen que obtener energía para sí mismas. Entonces vamos a necesitar energía que deriva de las enzimas de la glucólisis, ¿sí?, de sus catálisis. Por lo tanto, hay proteínas constitutivas que en realidad sí van a estar en todas las células, ¿sí? O sea que los genes de estas proteínas constitutivas van a estar en eucromatina o en heterocromatina. Voy a reiterar la pregunta de otra forma. Las proteínas constitutivas, que son parte de todas las células, que están en todas las células, van a ser formadas por genes constitutivos, ¿sí? Genes que permanentemente son leídos en todas las células. Por lo tanto, si son leídos en todas las células y yo necesito leerlos, van a formar parte de la eucromatina o de la heterocromatina. Van a formar parte de la eucromatina, chicos, ¿sí? Porque son genes que son imprescindibles, que sí o sí los tengo que leer. Ahora, hay proteínas que son bastante específicas y especializadas que no todas las células las producen, ¿sí? Estas proteínas especializadas son las responsables de brindarles las características particulares a cada tipo de células. Nosotros les pusimos el ejemplo de la amelogenina. La amelogenina, chicos, es la proteína del esmalte, que solamente le producen los ameloblastos secretores, que son los que forman el esmalte, por supuesto. Entonces, estas proteínas especializadas, por ejemplo, el gen de la amelogenina que produce y codifica la proteína amelogenina, en los ameloblastos, ¿va a estar en eucromatina o en heterocromatina? La amelogenina, el gen de la amelogenina, ¿va a estar en eucromatina o en heterocromatina en los ameloblastos? La respuesta es en eucromatina, porque la amelogenina es una proteína específica y especializada de los ameloblastos. Ellos sí la producen. Entonces va a estar ubicada en una zona donde se pueda leer, es decir, en la eucromatina. Ahora, si en el mismo ameloblasto nosotros quisiéramos analizar la presencia, por ejemplo, de la proteína o del gen activo insulina, que recuerden que lo utilizamos como ejemplo en la clase. La insulina es producida por las células beta del páncreas para capturar la glucosa en sangre. Los ameloblastos que forman esmalte, ¿van a producir insulina para que sea liberada la sangre, como las células del páncreas y eso? ¿O no?
¿Dónde estará ubicado el gen de la insulina en ese ameloblasto? ¿Estará activo o inactivo? ¿Los ameloblastos forman insulina? La respuesta es no. La insulina va a estar ubicada en la heterocromatina, porque es un gen que no va a necesitar ser leído por el ameloblasto, ¿se entiende? Pero como todas las células tenemos el mismo material genético, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo material genético, necesitan generar estrategias que le permitan condensar toda la información que no van a utilizar y dejar solamente expuesta la información que sí van a utilizar, ¿sí? Espero que haya quedado claro esto. Hay información que es imprescindible en todas las células ser leída, por ejemplo, como las proteínas de la ARN polimerasa. ¿Sí? Esos genes son genes constitutivos, son proteínas constitutivas las que van a formar. Pero hay otras proteínas específicas que son propias de cada tipo celular, que esa, dependiendo de cada tipo de célula que estemos hablando, van a formar parte de la EU o de la heterocromatina. Muy bien. Y una célula, chicos, puede cambiar la expresión de sus genes, o sea, estos procesos de regulación de la expresión génica, en especial en los pasos superiores, pueden variar dependiendo de las señales externas, ¿sí? Y aquí enlazamos con otra unidad que la vamos a ver al final de la materia de biología celular, que se llama relación con el entorno, que es hermosa y que es muy amplia, y que trata de cómo las células se comunican entre sí para autorregularse y regular a las vecinas. Por lo tanto, es imprescindible, chicos, que vayan integrando todos estos conocimientos a partir de ahora, porque vamos de lo más chiquito a lo más grande. Bien. Les dejo un hermoso resumen que no se los voy a leer acá, así un cuadrito, para no estirarla más, porque llevamos 1 hora y media de clase, que me gustaría que después de haber estudiado todo, chicos, lo puedan analizar. Está sumamente claro y es muy, muy fácil y está muy completo. Así que está bueno que después lo vean tranquilos. Bueno, por supuesto la bibliografía del Alberts en primera medida y aquí tienen también otro link de un libro. Gracias, Más les vale que se pongan a estudiar, chicuelos, y a continuación les voy a pedir que vean el PowerPoint que les grabo. Voy a ver si lo puedo grabar así en forma de Word, con las actividades de la clase que van a tener que hacer, ¿sí? Que van a tener que resolver, que son estas de aquí, y que las vamos a controlar mañana domingo, si Dios quiere, cuando les suba las correcciones, ¿sí? Tienen que leer, que se los voy a grabar en otro videito, tienen que leer estas actividades y resolverlas ustedes. Bueno, nos vemos en breve. Chau.